entonces ahora tengo este problema. Vamos viendo qué es cada uno de estos valores. El 12, recuerden que es BCC, RC es incógnita, RB es incógnita. Estos 2 miliamperios, ¿qué es? Intensidad del colector, ¿sí? Y tenemos lo que es la ganancia y tenemos estos dos valores, 7.6 voltios y 2.4 voltios. Y aquí quiero explicar una cosa. Cuando ustedes vean en el libro, por ejemplo, este voltaje V, ¿ya? Recuerden que es como poner un multímetro desde masa hasta el punto de conexión que yo tenga, ¿sí? Entonces, este es voltaje V. Recuerden que esta es la base, este es el colector y este es el emisor. Bajo esa lógica, estos 7.6 voltios, ¿qué es? Es que pusieron un voltímetro de aquí a aquí. Este es voltaje en C, ¿ya? Y este 2.4, ¿qué es? Voltaje en E. ¿Ya? Ahora, solamente para la resistencia del emisor, el voltaje en E es igual al voltaje que cae en esa resistencia, porque está conectada a masa, ¿sí? Este voltaje, que le voy a poner con azul, no es igual al voltaje C. Voltaje C no es igual al voltaje de la resistencia C. Ni voltaje en B es igual al voltaje de la resistencia en B. ¿Por qué no son iguales? Porque esas resistencias no están conectadas a masa. ¿Sí? Ahora, ¿qué sé yo? Que si yo sumo, por ejemplo, este voltaje C con el voltaje de la resistencia C, ¿a qué va a ser igual? A 12 voltios. Si es que yo sumo el voltaje de la base más el voltaje de la resistencia en B, me va a dar 12 voltios. O sea, si es que yo pongo aquí un voltímetro de aquí a acá y sumo este voltaje en azul con el de rojo, me va a dar los 12 voltios. No me puede dar más, no me puede dar menos. ¿Sí? Entonces, bajo esa explicación adicional, vamos a hacer el análisis de justamente voltaje en B, que es el más fácil de sacar. Voltaje en B, ¿a qué va a ser igual? A estos 2.4 voltios, o sea, al voltaje de la resistencia en E, más ¿qué cosa? ¿Qué está aquí? El diodo que está en paralelo, que es el voltaje base emisor. Entonces, voltaje en B es igual a este voltaje que me dice que es de 2.4 voltios más 0.7 voltios. El voltaje en B, ¿a qué es igual? 3.1 voltios. ¿Sí? Esta es la... A ver, la pregunta es esta, ¿no es cierto? ¿Cómo llegué a esta fórmula de acá arriba? Básicamente, ya. Entonces, voltaje en B es mi incógnita, este que está aquí, ¿ya? Me da lo mismo coger y conectar desde masa el voltímetro hasta este punto de conexión que coger el voltímetro y ponerle de aquí a acá, ¿no es cierto? Hasta el 2.4 y después coger un voltímetro de aquí a acá. ¿Sí? Siempre van conectados a masa. ¿Ya?
Entonces, es la misma suma. Vamos a poner este ejemplo. El voltaje en C, ¿a qué tiene que ser igual? Al voltaje de la resistencia o voltaje en E, pongámosle así para que coincidan. ¿Más qué cosa? Voltaje del colector al emisor. Exacto. ¿Sí? De hecho, para que esto quede y para que vean lo siguiente. Si bien estas fórmulas no están, son fáciles de deducir. Voltaje de la base es igual a voltaje del emisor más voltaje B. Si se fijan que está esta letra, esta letra, esta letra, esta letra. Aquí está esta letra, esta letra, esta. No, en cualquier caso. Si es que nosotros vemos del ejercicio pasado, ¿qué es lo que pasa? Que voltaje en E es igual a 0. Por eso salía que el voltaje de la base es igual al voltaje del emisor. Sí, creo que más adelante les pide un ejercicio parecido. Entonces, la primera respuesta está aquí. 3.1. Vamos con... sí. Entiendo que es porque no está conectado más al la teoría de eso. La teoría de eso. Hagamos el cálculo. Para sacar RB, más que seguro que nos toca de alguna manera sacar las intensidades. Ah, y de hecho, miren que yo ya tengo. A ver. Este RC, ¿no es cierto? Ya. ¿Cómo le podríamos calcular? Ah, ya. Vamos con este de aquí. Yo sé que este voltaje de aquí, ¿no es cierto? Por lo que les estoy poniendo, voltaje del emisor es igual al voltaje de la resistencia en E, porque están conectadas en serie. Perdón, con respecto a masa está ese voltaje. ¿Qué puedo aplicar ahí? Ley de Ohm, porque es una resistencia, no hay nada más. Ya, entonces, voltaje en E es igual al voltaje de la resistencia en E, y este de aquí es igual a la intensidad en E que multiplica a la resistencia en E. Ah, la intensidad en E no tengo tampoco, ¿no es cierto? Ah, no, sí puedo sacar. Miren que yo tengo una fórmula que es esta de aquí. Y esta de aquí. ¿Sí? Analicemos qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos. Y C, si tengo, beta, si tengo, puedo calcular IB, y con IB puedo calcular IE. Entonces hagamos primero por orden, ¿no? IB va a ser igual, despejando, a IC dividido para beta. Entonces esto va a salir 2 miliamperios dividido para 80. ¿Cuánto sale eso? 0.025 miliamperios. Como ya tengo IB y tengo el beta, puedo calcular IE. IE es a que va a ser igual a 80 más 1 que multiplica a 0.025 miliamperios. Y esto me va a salir 2.025 miliamperios. Como ya tengo este valor de aquí y tengo la resistencia en E, puedo calcular, ya tengo el voltaje y tengo la intensidad, puedo calcular RE. RE es igual a ¿qué cosa? Voltaje, que me dice que es de 2.4 voltios, dividido para 2.025 miliamperios. Como está aquí un mili, me va a sumar la respuesta en kilo ohmios. ¿Cuánto sale RE? 1.18 kilo ohmios. ¿Ya? Que es una de las preguntas, de hecho, ¿no es cierto? Ya está calculada
RE. Ahora, como ya tengo ese valor, quiero o les voy a calcular el valor de RC, ¿sí? Bajo esta lógica que les dibujé aquí, los 12 voltios tienen que ser igual a ¿qué cosa? Al voltaje en C más ¿qué cosa? Más el voltaje de la resistencia en C, ¿no es cierto? Ya. Entonces, perdón, este sí es C. ¿Qué pasó? Entonces, voltaje de la resistencia en C va a ser igual a los 12 voltios menos 7.6 voltios. Voltaje de la resistencia en C, ¿cuánto va a ser? 4.4. Y ahí aplico la idea, ¿no es cierto? Porque ya tengo el voltaje que va de aquí a acá. Esa va a ser una de las formas en las que yo puedo calcular. La otra va a ser ¿con qué? Aquí hay un RC, ¿no es cierto? RE tengo, sí. Voltaje colector emisor tengo. ¿Tengo o no tengo? Sí tengo. Es de esa diferencia. O sea, ¿qué tengo que hacer? Despejar aquí. Exacto. Entonces, de cualquiera de las dos formas va a salir lo mismo. Pero quiero que vean que no es de ese valor. Justo tu pregunta. Entonces voy a coger y calcular con este de aquí. Voy a hacer las dos cálculos, perdón. Entonces estos 4.4 voltios tienen que ser igual a ¿qué cosa? A los 2 miliamperios por la resistencia en C. Resistencia en C tiene que ser igual a 2.2 kiloohmios. Ahora vamos con esta fórmula de acá. Voltaje colector emisor tiene que ser igual a 7.6 voltios menos 2.4 voltios. ¿Esto cuánto sale? 5.2 voltios. Entonces, 5.2 voltios es igual al voltaje de 12 voltios menos IC, que es 2 miliamperios, que multiplica ¿qué cosa? A RC más, y este me salió 1.18 kiloohmios. Entonces, vamos a destruir paréntesis. A la final aquí me va a quedar menos 2 RC, ¿no es cierto? Como está menos. O sea, quiero comprobar que sale lo mismo, ¿no? Sí. Y no es cuestión de poner 7.6 dividido para 2. Ese es el punto al que yo quiero que llegue. Entonces, este de aquí, por este de aquí, me va a quedar aquí 2 miliamperios RC es igual a los 12 voltios menos 5.2 menos 2 que multiplica 1.18. ¿Cuánto sale eso? 2 por 1.18. 2.36 voltios. RC va a ser, ¿cuánto sale esto? 12 voltios menos 5.2 menos 2.36 dividido para 2 miliamperios. 2, esa es la respuesta. Entonces aquí debe salir algo así como 4.40 y algo, ¿no es cierto? Voltios, y aquí me va a salir 2.2 kiloohmios. La misma respuesta que la lógica de acá. ¿Dónde se caen ustedes? Cogen, ven este 7.6 y asumen que ese es el voltaje de la resistencia C. Si ustedes hicieran eso, vamos a hacer el cálculo. RC es igual a 7.6 voltios dividido para 2 miliamperios. ¿Cuánto sale RC si hicieran erróneamente así?
8 kiloohmios. No es lo mismo. ¿Sí se dan cuenta? Ya, entonces, esos puntos que están ahí tienen que respetar. Ya tengo RC, voltaje colector emisor, y me falta ¿qué cosa? RB, ¿no es cierto? RB podría sacar de la misma lógica con la que estoy haciendo aquí ahorita. Voy a borrar con los 12 voltios. Entonces voy a coger y borrar esta de aquí. Bajo esa misma lógica, 12 voltios ¿a qué tiene que ser igual? Al voltaje de la resistencia en B más ¿qué cosa? El voltaje en B. Entonces, voltaje de la resistencia en B va a ser igual a los 12 voltios menos el voltaje de B, que es de 3.1 voltios. Voltaje de la resistencia B es igual a 8.9 voltios. Ahora, RB va a ser igual a estos 8.9 voltios dividido para la intensidad en B, que calculamos por aquí, ¿no? Es 0.025 miliamperios. ¿Cuánto sale esto? 356 kiloohmios.